Buenas tardes, este es un video en el cual estaremos caracterizando el sensor de sonido del Lego Mindstorm, el cual es un sensor que normalmente se utiliza con el brick de Lego para medir sonido tanto en decibeles como en decibeles A. En este caso estaremos caracterizando el sensor para medir en la escala normal de decibeles, que son los decibeles C, la cual considera de una manera prácticamente igual a todas las frecuencias de un espectro de sonido. Normalmente el sensor se conecta a través de este cable al brick, y este cable es un cable RJ12 como los telefónicos, con la diferencia de que tiene esta pestaña desplazada hacia uno de los lados, entonces no es sencillo de conseguir. Consciente de lo que se debe hacer es cortar uno de estos cables y soldar en cada uno de sus extremos otros alambres para poder realizar las conexiones que deseamos, teniendo como resultado esto. Al cable blanco le corresponde una conexión a un colector de este sensor. Entonces este cable debe ser conectado a 5 voltios a través de una resistencia de 10 kiloohmios. Los cables negro y rojo van conectados a tierra. El cable verde va conectado a 5 voltios y los cables azul y amarillo seleccionan el modo de peso que se utilizará en el sensor. Para utilizar el modo de peso C, que es el que nos interesa, se conecta este a 5 voltios y este a tierra. Si se desea utilizar el modo A, se conecta este a 0 voltios y este a 5 voltios, como mostraremos a continuación. Entonces, como ya mencionábamos hace un momento, tenemos primero el cable blanco aquí, y a través de una resistencia de 10 kiloohmios interconectaremos a 5 voltios. El negro y el rojo los conectaremos a tierra. El verde a 5 voltios. Y como deseamos utilizar la medición en el pesaje C para las frecuencias, conectaremos este a 5 voltios y este a 0 voltios. Ahora, para detectar los datos obtenidos por el sensor, utilizaremos un microcontrolador, este aquí, y este microcontrolador tomará el voltaje analógico ofrecido por el sensor de Lego Mindstorm y lo convertirá a un voltaje digital, el cual luego transmitirá a la computadora por medio de USART. Estaremos capturando el dato cada 100 microsegundos y enviaremos toda esta información a la computadora durante un segundo. La computadora sacará el promedio del valor de voltaje dado por el sensor y repetirá este proceso 3 veces para ofrecer un promedio final, el cual utilizaremos como nuestro valor representativo para una medición. Entonces, para adquirir los datos del sensor, conectaremos el pin RA0 del microcontrolador, puesto que así lo programamos, a el mismo nodo donde está el cable blanco, puesto que ahí está presente el voltaje del sensor. Luego lo que utilizaremos para caracterizar lo que es el sensor de Lego, utilizaremos este patrón, que es un sensor de nivel de sonido marca X-Tech modelo 407730, que tiene una precisión de más o menos 2 decibeles y una resolución de 0.1 decibeles. Entonces utilizaremos lo que es el tipo de medición C y utilizaremos la toma de datos slow o lenta, que nos da que se actualiza cada segundo. Para caracterizar el sensor utilizaremos un amplificador el cual se haya conectado a una computadora, y a través de este amplificador pues mandaremos una señal de sonido sinusoidal con una frecuencia de 440 Hz. Además, es
importante tener cuidado en el arreglo geométrico de los sensores, ya que la intensidad de sonido depende de la distancia que hay al punto de donde ocurre el sonido. De hecho, decae con el cuadrado de la distancia. Entonces, lo que realizamos es colocar ambos sensores a la misma distancia vertical, y además ellos dos están separados una misma distancia con respecto al centro de la bocina. Si trazamos una línea imaginaria acá, la distancia de este sensor hacia esa línea es la misma que de este sensor hacia esta línea. En los resultados que obtuvimos, utilizamos una distancia de 25 centímetros de ambos sensores hacia el amplificador, y los sensores están separados entre sí también 25 centímetros. Para hacer las mediciones, lo que utilizamos fue con el amplificador que mencionamos anteriormente, donde le poníamos un volumen de 1 que va de la escala de 1 a 10, ¿no? Y colocamos el sonido en la computadora, como se mencionó anteriormente, de 440 Hz, que sonará a continuación. Este sonido lo dejábamos lo suficiente para que el microcontrolador pudiera tomar las muestras de la digitalización del sensor de LEGO, y así, tomando 3 valores, tomaba un promedio de tus valores y se agarraba el valor entero más cercano, ya que como es un valor digital no puede dar puntos decimales. Y en el caso del sensor patrón, esperábamos hasta que el número de decibeles se quedara estable y tú ya apuntabas el dato. Luego de tomar mediciones para 99 puntos, se pudo trazar el siguiente gráfico de dispersión, el cual se muestra la intensidad medida por el sensor patrón en decibeles contra el voltaje digital dado por el sensor. Este valor digital del voltaje, por ser de 8 bits, iba de 0 a 255, correspondiendo al valor de 0 a 0 voltios y el de 255 a 5 voltios. Por consiguiente, se puede convertir cada uno de estos valores digitales a un valor analógico, obteniéndose la siguiente gráfica de dispersión, que es esta. Se puede observar una tendencia general de que mientras mayor es la intensidad de sonido, el voltaje dado por el sensor es menor. Sin embargo, existe una región, la cual se marca ahora en el video, a partir de la cual, a pesar de que la intensidad incrementa, el voltaje ya no disminuye, sino que empieza a aumentar de nuevo. Por consiguiente, esta región fue excluida de los datos obtenidos, ya que de tomarla en cuenta el sensor dejaría de ser uno adecuado, ya que para ciertos valores de voltaje de vueltos no sabríamos si asociarlo a cierta intensidad o a una intensidad mayor. Además, ajustamos los datos de tal manera que la relación entre la intensidad de sonido y el voltaje ajustado fuera una de proporcionalidad, es decir, que mientras uno aumentaba, el otro también. Para esto simplemente restamos el valor máximo de voltaje posible, 5 voltios, le restamos el valor de voltaje actual y obtenemos la siguiente dispersión. Por consiguiente, esta región fue excluida de los datos obtenidos, ya que de tomarla en cuenta el sensor dejaría de ser uno adecuado, ya que para ciertos valores de voltaje de vueltos no sabríamos si asociarlo a cierta intensidad o a una intensidad mayor. Además, ajustamos los datos de tal manera que la relación entre la intensidad de sonido y el voltaje ajustado fuera una de proporcionalidad, es decir, que mientras uno aumentaba, el otro también. Para esto simplemente restamos el valor máximo de voltaje posible, 5 voltios, le restamos el valor de voltaje actual y obtenemos la siguiente dispersión. Con esta dispersión ya se puede obtener un modelo matemático a través de una regresión que relacione el voltaje dado por el sensor con la intensidad en decibeles en el ambiente. Para esto utilizamos una regresión logarítmica. ¿Por qué?
La intensidad puede medirse con una de dos dimensionales, volts sobre volts y decibeles. Para pasar de una a la otra, específicamente de volts sobre volts a decibeles, se debe aplicar un logaritmo. Si el voltaje dado por el sensor fuese en decibeles, la relación obtenida no habría sido una curva como la que está en la dispersión, sino más bien una relación lineal, pero tuvo algo que tiene una forma logarítmica, por eso se utilizó esta regresión. Se puede observar que el coeficiente de correlación obtenido para dicha regresión es de 0.9934, el cual es muy cercano a 1, validando el modelo utilizado. La expresión para relacionar el voltaje ajustado del sensor con la intensidad de sonido en decibeles se muestra en el gráfico, donde Y es la intensidad de sonido en decibeles y X es el valor ajustado del voltaje del sensor, que corresponde a 5 voltios menos el voltaje dado por el sensor. Para obtener el valor máximo de intensidad detectado por el sensor, se buscó entre los datos obtenidos el voltaje a partir del cual el sensor no incrementaba su salida, a pesar de incrementar la intensidad de sonido, siendo este valor de 0.314 voltios, que corresponde a un valor digital de 16. Utilizando el modelo mencionado anteriormente, a este voltaje le corresponde una intensidad de 86.6 decibeles. Luego, para obtener el valor del mínimo, se determinó el voltaje del sensor cuando no había sonido alguno, y se encontró que este valor fue de 4.824 voltios, que le corresponde un valor digital de 246 y una intensidad de 57.3 decibeles. Por consiguiente, el campo de medida del sensor va de 57.3 decibeles a 86.6 decibeles. Este es un campo con supresión de 0, siendo esta de 57.3 decibeles, con una rangeabilidad de 1.51 y un alcance de 29.3 decibeles. El umbral correspondería al valor mínimo que detecta el sensor, y este es de 57.3 decibeles, y la zona muerta correspondería a los valores menores al umbral y mayores al valor máximo válido para el sensor, que como se explicó anteriormente es de 86.6 decibeles. Para hallar la repetibilidad de este sensor, se repitió de nuevo la medición, esta vez con una menor cantidad de puntos, ya que solo medimos 27 puntos, los cuales debían de estar dentro del campo de medida válido para el sensor. Las condiciones de la medición fueron las mismas que durante la caracterización, la cual fue de una señal sinusoidal de 440 Hz, colocando los sensores a 25 centímetros de la bocina, y al momento de obtener los puntos con los valores dados por el sensor patrón y el valor de intensidad dado por nuestro sensor utilizando el modelo anteriormente derivado, se aplicó la fórmula de repetibilidad, la cual es obtener las diferencias de estos valores, elevarlas al cuadrado, dividirlas dentro del número de valores, al sumarlas todas ellas y obtener la raíz cuadrada, por lo que obtuvimos una repetibilidad de 2.14 decibeles. Además, para verificar que los valores medidos correspondían a los valores identificados por el sensor patrón, se realizó la siguiente dispersión, donde se forzó al gráfico de regresión a pasar por el origen de tal manera que las dos cantidades fueran directamente proporcionales, porque ambas son de decibeles, y se halló un coeficiente de correlación de 0.9167, el cual es elevado, validando la siguiente correlación, que es que la función de decibeles dados por el sensor es igual a 0.9987 veces la dada por el sensor patrón. Esto es lo esperado, ya que si nuestras medidas son correctas, esta recta debería ir tendiendo cada vez más a la recta de identidad de y igual a x, por lo que se verifica que las mediciones están siendo correctas. Con la reproductibilidad, para variar las condiciones, se cambió la señal utilizada por una también sinusoidal, pero con una frecuencia
de 880 Hz. La distancia de los sensores a la bocina se conservó. Al volver a tomar valores y calcular la reproductibilidad, se halló un valor de más o menos 2.27 decibeles, el cual es cercano al obtenido de más o menos 2.14 decibeles para la repetibilidad. Además, los resultados del sensor usado siguen ajustándose adecuadamente a los medidos por el patrón, ya que al realizar una regresión lineal de la dispersión de la medida de uno contra otro, se obtiene de nuevo una recta con pendiente cercana a 1. Este modelo es válido puesto que el coeficiente de correlación R cuadrado es de 0.979, el cual es cercano a 1. Para llevar a cabo la medición de histéresis, utilizamos un sonido siempre de 440 Hz, cuya intensidad empezaba baja e incrementaba linealmente en volts sobre volts hasta un valor mínimo para luego decrementar hasta el mismo valor en el cual inició. Dicha señal de sonido se escuchaba algo así, solo que con un tiempo un poco más largo para poder capturar mejor los datos, y los datos de esta corrida pues fueron capturados directamente con nuestro sensor de Lego Mindstorm y enviados a la computadora, mientras que el valor teórico lo calculamos conociendo cuál era la relación entre el valor inicial y el valor máximo de este barrio, y a partir de ese realizamos una interpolación lineal para poder predecir cuál era el valor teórico de la intensidad de sonido en cada uno de los puntos durante el barrido. Una vez realizado el barrido en el cual se varió la intensidad del sonido de la forma recién mostrada, se obtuvieron las siguientes curvas de histéresis, las cuales se muestran en el presente gráfico. En este gráfico, la curva roja representa los valores obtenidos con el sensor mientras la intensidad aumentaba, y la azul mientras la intensidad disminuía. Por su parte, la curva negra representa el valor teórico al cual debió de haberse aproximado la medición realizada por el sensor. Se puede observar que hay unos picos de ruido, los cuales fueron muy difíciles de evitar al momento de estar realizando las mediciones, ya que se repitieron estas varias veces, pero aún así los picos seguían apareciendo en diferentes puntos de la curva, por lo que no era un error sistemático, sino que era algo más bien aleatorio. Por lo tanto, se retiró este ruido. Tenemos las siguientes curvas, para las cuales se halló que la mayor variación entre la curva de subida y la de bajada era de 1.49 decibeles, lo cual representa una histéresis del 5.1%. Para hallar la sensibilidad y la linealidad, se trazó la relación entre intensidad de sonido en decibeles contra el voltaje dado por el sensor, la cual es representada por el modelo derivado. En el mismo gráfico se trazó la versión linealizada de este modelo. El modelo original se muestra en color azul y el linealizado en color rojo. Para obtener la sensibilidad, se tomó en cuenta que el comportamiento de los datos no es lineal, por lo que se tomaron 3 intervalos donde se utilizaron los puntos finales e iniciales, y con ello se obtuvo la sensibilidad de cada intervalo. Por este motivo, los valores obtenidos no son iguales. Para obtener la linealidad, se graficaron las funciones inversas para hallar cuál era, para el mismo voltaje, la mayor diferencia en decibeles entre ambas curvas. Dicho valor fue de 10.6 decibeles, por lo que la linealidad será de 36.1%. Para la caracterización dinámica de nuestro sensor LEGO, lo que primero hicimos fue que el microcontrolador se puso a tomar datos un tiempo predefinido y luego se le dio un pulso de sonido, como que sonará a continuación. Y luego, después con el sensor patrón, solo tomamos el valor en decibeles
que nos servirá después como valor teórico. Para obtener las características dinámicas del sensor se capturó la respuesta a este mientras era expuesto a la función escalón expresada en términos de intensidad de sonido, como se acaba de presentar anteriormente, que era básicamente dejar la bocina apagada y luego encenderla hasta cierto valor de forma inmediata. En esta gráfica se muestra en rojo lo que debió haber sido la respuesta del sensor en su voltaje, haber sido este ideal. Podemos observar que empieza en un valor alto, el cual corresponde al silencio, y luego este decrementa abruptamente, como un escalón, un valor más bajo que representa la intensidad del sonido colocado. La respuesta del sensor se muestra en negro, y se puede observar que esta es una respuesta de primer orden, puesto que se asemeja bastante a la carga de un capacitor. Además, se consideró para la medición del tiempo de respuesta y la velocidad de respuesta utilizar como referencia el 90% del valor final. De esta forma se halló que el voltaje disminuyó 0.56 voltios en 0.18 segundos, por lo que la velocidad de respuesta es de menos 3.1 volts sobre segundo. También se halló la constante de tiempo para este sensor, la cual correspondería al tiempo en que tardó el sensor en cambiar al 63.2% del valor final, y esto ocurrió en 0.08 segundos.